Es una bendición el que esta mañana estemos en la casa de Dios. Me da mucho gusto verlo y lo felicito por haber tomado la decisión de estar esta mañana en este lugar. Déjeme decirle que es una gran decisión y será bendecida, por decirlo así, cuando Dios ministre en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga por estar aquí, hermanos. Después de una semana intensa, con muchas noticias, algunas desagradables, llegamos esta mañana a la casa del Señor. En lo particular yo reflexionaba en los acontecimientos que nos han tocado vivir en esta semana. Nos llevan a revisarnos como sociedad el incidente de Florida, este chico que fue expulsado y de una manera impulsiva, podemos decirlo así, regresa a la escuela y comienza a matar gente. Y estas noticias y estas escenas nos llevan a revisarnos qué está pasando con nosotros en el siglo XXI, qué nos toca vivir, qué nos toca enfrentar, por qué hay tantas noticias en las cuales el mismo hombre se levanta en contra del mismo hombre y busca la manera de hacerle daño. Y yo le preguntaba a Dios en mis oraciones, ¿por qué nos toca ver todo esto en un tiempo en el cual vivimos con tanta tecnología? En el cual creemos que estamos viviendo en un momento en el cual hay muchos avances. Y la respuesta a esto la encontramos en la Biblia. En los últimos tiempos la maldad se aumentaría. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido darle la espalda al Dios de la Biblia. Y cada vez que el hombre le da la espalda a Dios, comienza ese hombre a no tener temor de las cosas y comienza a hacer lo que estamos viendo. Pero esta mañana el Dios de la Biblia levanta su voz a nuestras vidas en el siglo XXI para recordarnos lo que su palabra nos enseña y nos habla. Por eso esta mañana Dios nos ha dado una palabra muy importante que quiero compartir con ustedes, y el tema es la confrontación del pueblo de Dios por Dios. Ese es el tema. La confrontación del pueblo de Dios por Dios. Si yo le preguntara esta mañana a la congregación, ¿cuántos somos pueblo de Dios? Todos contestaríamos que sí, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. La semana pasada abordamos el capítulo 4, donde encontramos que por encima de la oposición que vivió el pueblo que regresó del exilio, comenzaron a reconstruir el templo. Y al final del capítulo 4 encontramos de que fueron enviadas algunas cartas al rey Asuero, Artajerjes, y esas cartas produjeron en el pueblo desánimo. ¿Qué produjeron? Desánimo. Encontramos entonces que ese desánimo, resultado de esas cartas que fueron enviadas al rey, detuvieron 16 años la reconstrucción del templo. Vamos a ver un poquito del capítulo 4 para iniciar el capítulo 5, versículo 6 del capítulo 4. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. ¿Y qué dice? Y de Jerusalén. Y si usted continúa leyendo estos versículos hasta el final, hasta el versículo 23, encontramos que se envían una cantidad de cartas haciéndoles saber al rey Asuero que la nación de Israel quería ahora reedificar su templo y que eso iba a traerle consecuencias al reinado donde él estaba al frente. Dice en el versículo 13: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Algunos de los puntos que tenía esta carta, produciendo todo esto un impacto en el pueblo de Dios. Recordemos que las dos tribus, Judá y Benjamín, 70 años estuvieron en Babilonia en cautiverio, y Dios les concede el regresar y ellos desean reconstruir el templo. Al final, en el versículo 23, concluye el capítulo 4. Entonces, cuando la copia de la carta y del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén,
a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. 24. Entonces, ¿qué pasó? Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y este cesar de la obra duró 16 años. ¿Cuánto tiempo? 16 años. Y fue hasta que Dios levantó al profeta Ageo para volver a retomar la reconstrucción del templo. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 5? Se menciona a Ageo y a Zacarías. La oposición que encontramos aquí, hermanos, la oposición que enfrentó el pueblo de Dios, vamos a ver dos cosas en esa oposición. Primero, cómo reaccionó frente a la oposición el pueblo de Dios. ¿Y cómo reaccionó Dios frente a la reacción que tuvo el pueblo? Vamos a ver esos dos puntos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando se desanimó? ¿Y cuál fue la reacción de Dios frente a la pasividad y al desánimo del pueblo? La tendencia del pueblo de Dios frente a la oposición regularmente es detenerse en toda actividad. La reacción de Dios frente a eso que le ocurre al pueblo regularmente es levantar una voz a través de un siervo, en este caso Ageo y Zacarías, para confrontar al pueblo, porque ese siervo que Dios levantó en su momento veía algo que no veía el pueblo de Dios y también creía algo que no creía el pueblo de Dios. Y es así como en ese periodo, cuando se detiene la reconstrucción del templo, Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías. Con esa introducción vamos a ir a Esdras capítulo 5, versículo 1. El desaliento y el desánimo, escuche esto, nunca provienen de Dios. Ya dijimos que se detuvo ¿cuánto tiempo la reconstrucción? Y regularmente, si hacemos un poquito de reflexión en esos 16 años, quizás creció más el pasto o la maleza en el templo. Se acumuló más tierra, más polvo. Porque en 16 años, cuando se deja un lugar, comienzan a generar otras cosas, ¿cierto? Dice Esdras, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Cuándo fue esto? Después de 16 años. Hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Las voces que se levantaron para confrontar el desánimo del pueblo fueron las voces de Ageo y de Zacarías. Lo que encontramos en Esdras, al menos yo lo leí, Dios levantó a Ageo y a Zacarías, pero yo no encontré en Esdras ni en Nehemías qué le dijo Ageo al pueblo. Tampoco no encontré qué le dijo Zacarías al pueblo. Yo no lo encontré en Esdras. Sin embargo, sí lo encontramos en Ageo, capítulo 1. Por eso le pedí que tuviera Ageo. Porque la pregunta es, ¿qué le dijo Ageo? ¿Qué le dijo Zacarías al pueblo cuando el pueblo desistió? Cuando se enfrentó a las cartas que fueron enviadas. ¿Qué fue lo que los profetas le dijeron al pueblo que los levantó de su pasividad y los activó en los trabajos que suspendieron por 16 años? Y lo encontramos en Ageo. Vamos al versículo 1 de Ageo 1. Solo tiene 2 capítulos Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así que ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Y aquí viene lo que le dijo a Ageo de parte de Dios al pueblo. Este pueblo dice, ¿me ayuda a leer? No ha llegado aún el tiempo. Y yo quiero compartir con la iglesia algunas razones no bíblicas de responder frente a la adversidad. Número 1. La razón número 1 no bíblica de responder frente a la adversidad o frente a la oposición
es que casi siempre racionalizamos nuestros miedos, nuestro desánimo y nuestro desaliento. Dice el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado, dice, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían pasado 70 años, el pueblo en cautiverio regresa para reconstruirlo, pero esas cartas que fueron enviadas al rey Asuero y a Artajerjes produjo en ellos desánimo, produjo desaliento, produjo también miedo. Y lo que encontramos en Esdras, hermanos, es de que casi siempre cuando encontramos oposición, pensamos que esa oposición lo que hace no es más que desnudar nuestros miedos, nuestros temores y nuestro desaliento. ¿Cuántos saben que aún con la presencia de Dios en nuestras vidas, no nos garantiza que no habrá problemas de desánimo? Una vez más, la presencia de Dios en nuestras vidas no garantiza que no habrá problemas de desánimo, miedos en nuestro caminar. El pueblo dice en ese momento, no es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque quizás las cartas te atemorizaron, produjeron miedo en ti. Y esta mañana Dios quiere que revisemos nuestras vidas, que si en algún momento has decidido consagrarte a Dios, has decidido buscar a Dios con convicción, de repente has encontrado oposición y has dicho en tu vida, no es tiempo de Dios. Yo me he encontrado mucha gente en el Evangelio que dice, yo tengo que esperar que Dios me hable. Bueno, ese Dios que tú quieres que te hable, hoy te va a hablar. Mateo 8:23, vamos a ir ahí. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo saben que Dios está en este lugar? ¿Verdad que sí? Y todos los días está con nosotros, porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces, sabiendo que Dios está con nosotros, buscamos racionalizar y pensamos que nuestros miedos nos alejan de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mateo 8:23 encontramos un pasaje en el cual los discípulos estaban con el Maestro, con Jesús, y aún Jesús con ellos, y Él ahí durmiendo en la barca, se levantó una tempestad muy grande. Y entrando en la barca, Mateo 8:23, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué dice? Y esto nos recuerda esta mañana a Dios, que aún Dios estando con nosotros y en nosotros, no nos garantiza que no tendremos tempestades. El hecho de que Dios esté con nosotros y en nosotros no significa que no tendremos dificultades. Los discípulos la tuvieron. Estaba el Maestro en ese lugar, junto a ellos, cercano. Pero ¿qué crees? Se levantó una tempestad, dice el versículo 24, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y esta tarde quizás tú tienes oposición en algunas áreas de tu vida donde Dios te ha venido hablando, y quizás estás desanimado y ya has buscado a Jesús para que te ayude en tu momento de miedo y de temor. Los discípulos lo buscaron en ese momento, y Jesús en el 26 les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su falta de ¿qué? De fe. Porque cada vez que llegamos a racionalizar nuestros miedos y temores, lo que perdemos es la confianza en Dios. Pensamos que los problemas o la adversidad es más grande que nuestro Dios. Ageo capítulo 1 versículo 4, encontramos la segunda razón no bíblica de cómo respondió el pueblo frente a la adversidad. Ageo 1:4. Y la razón número 2 no bíblica de responder frente a la adversidad es acomodarnos, dando prioridad a nuestra agenda. Interesante. La segunda razón no bíblica de responder frente a la adversidad o la oposición es acomodarnos, dando prioridad a nuestras agendas
personales, a relegar el trabajo de Dios en segundo plano. Dice Ageo 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar en vuestras casas, ¿qué dice? Artesonadas, y esta casa está, ¿qué dice? Jesús, Dios le dice al pueblo en Ageo, porque recordemos que el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. Recordemos que el versículo 2 dice el pueblo, no es tiempo para reedificar la casa, Señor. No es tiempo todavía, dice el versículo 2. El pueblo dice, no ha llegado el tiempo de arreglar la casa de Dios. Y Dios le contesta en el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está, ¿qué dice, hermanos? Desierta. Lo que Jesús le está diciendo al pueblo, tú dices que no hay tiempo para las cosas de Dios, pero para tus cosas sí hay tiempo. Esto es fuerte. No tienes tiempo para arreglar la casa de Dios, tu comunión con Dios, pero sí tienes tiempo para ir a internet, para tus trabajos de escuela, con tus amistades sí tienes tiempo. A tu casa sí la arreglas y la pintas. Cuando hay un desperfecto en tu casa, sí vas y compras lo que requiere el baño, la casa, la sala. No importa cuál o en qué momento sea el arreglo, sí tienes tiempo para arreglar tus cosas, ahí sí tienes tiempo, pero para mi casa no tienes tiempo. Dice el texto 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Lo que Dios está diciendo, no tienes tiempo para los planes de Dios, pero sí tienes tiempo para que tu casa se mejore, se adorne. Para eso sí hay tiempo. Santiago 4, versículo 4. La segunda razón frente a la adversidad o frente a la oposición es que le damos prioridad a nuestras cosas personales que a las cosas de Dios. Yo le decía cuando iniciamos la predicación, vivimos un tiempo como sociedad en el cual nos toca ver muchas situaciones desagradables, la decadencia moral, el crecimiento de la violencia, y pensamos que esta generación es responsable de lo que está pasando. Déjeme decirle que no solamente es responsabilidad de esta generación, es de la pasada y de la antepasada. Generaciones que han dejado a Dios porque les ha importado más sus cosas personales que las cosas de Dios. Y lo que estamos viendo en la actualidad, en el siglo XXI, no es más que 2, 3 generaciones que han dejado de caminar con Dios. Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. La palabra mundo significa la manera de pensar de la sociedad de nuestro tiempo. ¿Cómo piensa hoy nuestra sociedad? ¿Cómo piensa? Primero tú, y luego tú, y luego tu trabajo, tus cosas. Y Dios, ¿quién sabe? Así es como la sociedad de nuestro tiempo hoy piensa. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, si tú tienes esa comunión o esa afinidad con esos pensamientos, dice el texto, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Tercera razón no bíblica de responder frente a la oposición o la adversidad. Tercera razón no bíblica de responder frente a la adversidad. Ya dijimos que la primera es racionalizar nuestros miedos y temores. La segunda, ¿cuál fue? Acomodar o darle prioridad a nuestra agenda, a nuestros proyectos por encima de las cosas de Dios. Y número 3, la tercera razón no bíblica de responder frente a la oposición o a la adversidad es que acusamos a Dios, a los líderes o a otras personas de la situación que estamos viviendo. Típico del hombre, echarle la culpa al otro. Mi desánimo, mi apatía de no buscar a Dios es culpa del pastor,
Porque él predica de esa manera. La manera como estoy viviendo espiritualmente es consecuencia de cómo está la iglesia organizada. La manera como yo adoro a Dios es la manera porque el hermano Jesús se encarga de hacer un devocional que solamente él entiende. Cuando encontramos oposición o nos sentimos en la adversidad, es muy fácil echarle la culpa a otros de nuestro desánimo. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre, ¿qué dice? Vuestros caminos. Yo me acordaba mucho de Moisés, este hombre de Dios que Dios lo levantó en Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud, 40 años en el desierto, y el pueblo siempre le echó la culpa a Moisés. Estábamos mejor en Egipto, Moisés, no aquí en el desierto, comiendo maná, codornices, el sol nos quema, el frío es muy fuerte. Y 40 años el pueblo siempre quejándose, echándole la culpa a Moisés de todo lo que vivía. Pero vea lo que dice Ageo capítulo 1 versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que Dios le está diciendo, piensa bien todo lo que estás diciendo. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal. ¿Me ayuda a leer? Y esto es fuerte. ¿Le ha pasado que cuando le echamos la culpa a otros, nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan? Trabajamos tanto y no nos alcanza. Hacemos proyectos de vida, invertir nuestros ahorros en ciertas cosas y de repente se esfumaron. Hacemos planes y proyectos familiares y de repente algo sucedió y aquello que teníamos lo perdimos. Por ejemplo, a veces proyectamos ir de vacaciones, ahorramos un poquito y de repente cuando estamos a punto de irnos se descompuso el carro, se desvieló y tus vacaciones se fueron ahí. Por eso Ageo 1:5 dice, el 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal, ¿qué dice? En saco roto. Nuestras prioridades no están en Dios, por eso todo se va en saco roto, le dijo Dios al pueblo a través del profeta Ageo. Mire este versículo 6, lo encontré en una versión de Dios habla hoy. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Y esto es fuerte. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué dice? Ha dicho Jehová. Ellos cuando vieron lo de las cartas se desanimaron, pero Ageo dice: ¿saben qué? Dejen de estar haciendo lo contrario. Váyanse al lugar, al monte, y comiencen a traer las cosas necesarias para la reedificación del templo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos viviendo como familia, como sociedad, como pueblo de Dios? Esta mañana Dios nos dice: ve y busca y trae madera y reedificar la casa. Tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios primero, antes que nuestros proyectos materiales. Tenemos que comenzar con la parte espiritual primero. Si tú quieres ver resultados en tu vida, en tu familia, tiene que ser primero restaurada la parte espiritual. De lo contrario, dice el versículo 9: buscáis mucho
y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé. ¿Me ayuda a leer? En un soplo. Lo que Dios está diciendo en el versículo 9: si ustedes están fuera de mi voluntad y nunca les alcanza y siempre les falta, lo que les está pasando es que están lejos de lo que yo quiero que ustedes hagan conmigo. Si tú eres uno de los que a lo largo del tiempo han venido haciendo y queriendo hacer y no alcanza, dice Dios: yo vengo y con un soplo te quité lo que tú lograste alcanzar, porque has dejado lo más importante. Dice el 9: porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros, ¿me ayuda a leer? Para tus cosas sí tienes tiempo. Para las tuyas sí, te puedes desvelar. Para las tuyas sí, no importa qué tengas que hacer, que conseguir, pero siempre cumples con tus compromisos. Para tu casa sí corres. ¿Y mi casa qué? Dice Dios: ¿y mis prioridades qué? Lo que Dios está diciendo al pueblo: no puedes disfrutar lo que ganas, lo que ahorras, porque no caminas en mi voluntad. Quiero que veas bien tu caminar. ¿Por qué te preocupas por todas tus cosas en tu agenda y te olvidas de mi casa, mi comunión, mi tiempo, mi lugar? Ahora, todo esto, hermanos, yo me quedé impactado. El mismo Dios en su soberanía siempre tiene control de todas las cosas, aun aquellas que están fuera de nuestro alcance, para hacernos entender su voluntad por encima de la nuestra. ¿Sabe que cuando yo revisaba esto anoche, en la madrugada, no me podía dormir? Porque me ministró muchísimo a mí esta palabra, como usted no tiene idea. Y me puse yo a revisar mi vida, mis decisiones, mis acciones. Y al final le dije: Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que cada vez que yo descuide mi comunión, mis prioridades contigo, vendrán algunas cosas a mi vida que me llevarán a corregirlo. Ageo 1:10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo ¿qué? Dios comienza a tocar de manera poderosa. ¿Y sabe qué? Cerró los cielos. No va a haber lluvia. Como solo quieres con tu casa, como solo quieres para ti y para ti, ¿sabes qué? Este año no hay cosecha. Dice el versículo 11: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios afectando las condiciones climáticas para hacer volver a su pueblo a Él. Interesante y profundo. No fue un descuido. Es que Dios te está hablando. Regresa a Él y pon en orden tus prioridades. Primero Dios. Segundo, ¿quién? Dios. Y tercero, si no lo haces, seguirás echando todas tus cosas en saco roto. Nunca te va a alcanzar. Su problema como nación, porque si se da cuenta, el versículo 10 y 11 no solamente le está hablando a una persona, a Zacarías, ni a los líderes, le está hablando a la nación, a la sociedad, al pueblo. Le está afectando sus cosechas, sus frutos. Dios afectó las condiciones climáticas para hacer volverlos a su palabra. Su problema como nación, como sociedad, era que olvidaron a Dios. Y Dios actuó para que ellos volvieran a Él. Por eso en el versículo 12, después de que Dios los confronta, porque estamos viendo lo que le dijo Ageo al pueblo, después de que detuvieron 16 años la reedificación. Aún no hemos leído Zacarías. Versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué escucharon? La voz de Jehová su Dios. Es decir, esto no fue asunto de Ageo. Esto no fue asunto de Zacarías. ¿De quién fue? De Dios. Como esta mañana, no es el pastor contigo, es Dios contigo. Su palabra contigo. Y dice el 12:
Y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, ¿me ayuda a leer? Y temió el pueblo delante de ¿qué? De Jehová. Claro, cuando el pueblo lo confrontó Dios, el pueblo dijo, sí es cierto, nos estamos equivocando. Y mi deseo y mi oración es que esta mañana el pueblo de Dios en este lugar pueda decir, mi vida está siendo afectada en mi economía, en esto y en esto, porque yo me he olvidado de las cosas de Dios. Son más importantes las mías. Ahora, después de que escucho esto, versículo 14, me encontré algo muy importante. Ese temor que habla el versículo 2, produjo en el pueblo obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué produjo? Obediencia a Dios y a su palabra, que es mi oración por usted esta mañana. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Aquí le habló al jefe, al gobernador. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Le habló al sacerdote, a la parte espiritual y al gobernador. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, ¿me ayuda a leer? Ahora sí. El pueblo dijo, sí, cierto. Lo primero en mi vida tiene que ser las cosas de Dios. Si algo como pastor he visto en los últimos años es a una iglesia la cual le cuesta darle el lugar y las prioridades a las cosas de Dios. Son más importantes las nuestras. Pero Dios tuvo que tocar la parte climática para afectar a la sociedad, para que la sociedad se diera cuenta que la oposición durante 16 años fue absurdo. Tuvieron que regresar y a comenzar a hacer lo que, la reconstrucción del templo. Esta mañana Dios quiere con la iglesia en este lugar que le demos la prioridad a las cosas espirituales. Es momento de buscar a Dios con convicción. Es tiempo de buscar a Dios con convicción y darle la prioridad a las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Tenemos a la semana 2 cultos que duran 1 hora y media o 2 horas máximo. ¿Y no venimos? ¿Y llegamos tarde? ¿Por qué a nuestros asuntos sí les damos la prioridad, el lugar? ¿Qué Dios merece la parte secundaria de nuestro tiempo? ¿Sabe que en lo personal, por muy cansado que yo esté, por muy desanimado que yo esté, yo no me puedo ir a la cama sin orar y sin leer la Biblia? Yo no puedo. Yo me siento mal conmigo mismo. Yo no puedo pararme aquí al frente y compartir con ustedes algo que yo no fui ministrado en la semana con el Señor. Y mi oración es que la iglesia pueda entender eso. El temor produjo obediencia. En Ageo, el capítulo Ageo 2:15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Le dije que la tercera razón, no bíblica, era echarle la culpa a los líderes, al pastor, a otras personas de nuestra condición espiritual. Dice el 15, meditad, piensen bien en sus caminos, cómo están viviendo. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí como con viento, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertís a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Esa parte es muy importante. ¿Sabe que ese pasaje que menciona también Ageo, capítulo 1, versículo 1, que es el mes sexto en el primer día del mes, hace equivalencia a agosto 29 del año 520 antes de Cristo?
En agosto comienza a predicar Ageo, este mensaje que hemos leído. Y en diciembre Dios levanta a Zacarías, 2 meses predicándole al pueblo, y Dios levanta a Zacarías por un tiempo más para la reedificación del templo. Por eso en Ageo capítulo 2 versículo 18 les habla y dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo. Ageo predica por 2 meses, de agosto a diciembre, y a partir de diciembre comienza la reconstrucción. Quiere decir que el pueblo sí escuchó la voz del profeta, y mi oración es que Dios en ustedes puedan escuchar su voz, para que comiencen a restaurar su vida espiritual, iglesia. Es tiempo de restaurarla. El tema es la confrontación del pueblo de Dios por Dios. Dios los confrontó en el desánimo y los impulsó y los motivó a la reedificación del templo. Yo no sé si tú tengas esta mañana desánimo de buscar las cosas de Dios. Dios nos llama a reedificar nuestra comunión con Él, de buscarle y darle la prioridad a las cosas de Dios. Pero cada quien es responsable de su decisión.